Le voy a dar la palabra al doctor Alejandro Videla, neumonólogo del Hospital Austral. Buenos días, señores miembros de la Honorable Cámara de Diputados, todas las personas que están en el salón, buenos días. Mi antecedente o mi formación pasa por la investigación, por el análisis estadístico y por las políticas públicas, aparte de la práctica clínica, y mi ponencia se centrará en la dificultad y los sesgos que vician las cifras acerca de si la legalización del aborto aumenta o disminuye el número de los abortos y la mortalidad materna. La postura que voy a presentar es un análisis personal. Se ha alertado a la opinión pública que existe casi medio millón de abortos ilegales anuales en nuestro país, inducidos. Se ha argumentado que la liberalización del régimen del aborto llevaría a menos abortos y a disminución de la mortalidad materna. Y en la presente ponencia comentaré algunas debilidades en la evidencia que sostiene estos argumentos. Un documento que generó un conjunto de ONGs afirma que las tasas de mortalidad materna por aborto disminuyeron luego de reformas legales más permisivas, como fue el caso visto en Uruguay, en Rumania y en Guyana. Sin embargo, hay países como Irlanda y Polonia que mantuvieron durante mucho tiempo legislaciones restrictivas y tuvieron baja mortalidad por aborto. El documento antes citado, como decíamos antes, sostiene que cuando un país legaliza el aborto se produce una disminución marcada tanto de la mortalidad materna y esto no afecta el número de abortos a lo largo del tiempo, no aumenta el número de abortos. El problema que tiene, obviamente, la estimación del número de abortos es que por tratarse de una práctica que está muy restringida, no se contienen datos fiables para poder hacer una estimación firme. La metodología que más habitualmente se utiliza toma los datos existentes, cuando están, provenientes de registros oficiales, y los amplifica a través de un índice construido a partir de la opinión de un grupo de informantes claves. Estos informantes claves para Argentina fueron 30 personas y esas 30 personas, la entrevista a estas personas arrojó un índice de 6.8. La metodología fue popularizada y es muy difundida en muchos países por el Instituto Guttmacher. Esta metodología tiene como contexto o como problema una pasibilidad de errores sistemáticos de medición y de sesgos, es decir, de problemas en la selección de la información, sin ir más lejos en la selección de los informantes claves. Y este fue justamente el tipo de trabajo metodológico que se utilizó para sustentar la cifra de medio millón de abortos en nuestro país. Por lo contrario, en la literatura médica hay trabajos que han mostrado que el número de abortos ilegales es mucho mejor cuando se trabaja con otra metodología, en concreto cuando se trabaja sobre los índices de fertilidad. Eso es lo que estoy mostrando en la diapositiva que está acá, que es un trabajo de Koch, en el cual muestra que para Argentina, que es el primero de la diapositiva, cuando está estimado 446.998 abortos con la estimación del Instituto Guttmacher, los abortos inducidos esperados para Argentina utilizando las tasas de fertilidad, en este caso usaron las tasas de fertilidad de España, en el trabajo de Pantelides se utilizó para un segundo análisis la tasa de fertilidad de Estados Unidos, se encontró que la tasa de abortos, el número de abortos inducidos es de 16.000. Por ello, es interesante comparar qué es lo que pasó cuando se hicieron estas mediciones y después vino la vida real. En México, en el año 2006, se estimaron, utilizando la metodología del Instituto Guttmacher, 1 millón de abortos ilegales para todo el país de México y 150.000 para el Estado de México DF. Cuando el aborto fue legalizado en México, la cifra real de abortos que se realizaron fueron 10.137. 3 años más tarde, en el año 2009, otra vez se volvió a aplicar la metodología del Instituto Guttmacher para volver a calcular cuántos abortos teóricamente tendría que haber, arrojó 122.000 abortos y los casos reales fueron 12.221. Es decir, que la sobreestimación que realiza esta metodología es cerca de 1.000 a 2.000% superior a la realidad. No podemos afirmar claramente que la legalización del aborto, ni a cómo afecta el número de abortos cuando estamos teniendo un número que es tan alto. Cualquier estimación tan alta, cuando uno establece la legalización del aborto, necesariamente va a dar menos abortos posteriormente, porque el número está muy
inflado, muy aumentado. Si nosotros aceptáramos esta estimación, 1 de cada 2 embarazos de la Argentina estarían terminando en un aborto inducido. La tasa de aborto sería de 49 casos cada 1000 mujeres fértiles. En el mundo, el mismo Instituto Guttmacher estima que 1 de cada 4 abortos, 1 de cada 4 embarazos en el mundo termina en aborto. Y el mismo Instituto Guttmacher dice que 35 de cada 1000 mujeres fértiles tienen un embarazo que termina en aborto. Es decir, que lo que terminamos teniendo es que la Argentina es uno de los países que más abortos tiene en el mundo y que tiene una tasa de fertilidad bastante alta, comparable incluso a de los países de África. Es llamativo que estos números así, en el mismo rango de números, se han publicado tanto para Colombia, para Ecuador, para Bolivia, para Corea del Sur, para varios países, independientemente de cuál sea su demografía. Es decir, que evidentemente es bastante distinta el número de abortos que se pueden encontrar utilizando una metodología y utilizando la otra. El documento también afirma que la legalización del aborto lleva a disminuciones de la tasa de aborto, que esto se vio en Europa del Este en la década del 80 y del 90, pero en México, por ejemplo, el número de abortos inducidos tras la legalización aumentó de 10.000 en 2008 a 14.390 en 2011. Esa misma situación se vio también en países como Francia, como Uruguay, como España, como Estados Unidos. En cuanto a si la relación entre mortalidad materna y legalización del aborto es tan lineal, en México solo 2,4% de las muertes fueron atribuibles a aborto, aun cuando se contaba con estadísticas bien fiables de la cantidad de abortos inducidos. Los datos de México y de Chile han mostrado que cuando los distritos que tienen regulación restrictiva del aborto terminan teniendo una mortalidad más baja. Y ese fenómeno histórico también se ha visto, por ejemplo, en Uruguay. En Uruguay la mortalidad disminuyó, la mortalidad materna en un 59% en los últimos 25 años. 3,7% por año, realmente un ejemplo muy bueno, y la legalización del aborto data solamente de hace 6 años, es decir, que el factor que disminuyó la mortalidad materna no fue la legalización del aborto. Algo parecido doctor. Pasó en Chile, en donde la disminución de mortalidad es muy marcada, 93% entre 1957 y 2007, y el aborto recién fue legalizado en 2017. Es decir, factores como la calidad de la atención médica a la embarazada, el manejo de la fertilidad, el alfabetismo de la mujer, la prevención de la violencia de género, la mejora de las condiciones generales del país, son las oportunidades de intervención para disminuir la mortalidad materno-infantil. Y en resumen, la disminución del número de abortos tras la legalización puede atribuirse a una cifra exageradamente aumentada antes de la legalización, y es discutible el hecho de que la legalización del aborto sea el factor más importante para disminuir la morbimortalidad materna. Esta situación necesita de tener datos bien concretos y específicos, fiables, para poder dar un debate confiable. Nada más, muchas gracias.